Amén, amén. Ora, Padre, en el nombre de Jesús, oramos en estos momentos dándote gracias por tu amor, por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Gracias por este día que tú nos has regalado para que lo disfrutemos. Pero te damos gracias por el regalo más grande que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo. Y en Él tú nos has dado todo lo que necesitamos para estar en paz contigo. Queremos pedirte que dirijas esta dirección y la palabra que debe ser ministrada por medio de tu Espíritu Santo y que tú seas glorificado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hace tiempo recibí una pregunta de un sobrino mío, preguntándome que cuál era la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la iglesia. Cuando le preguntan a uno este tipo de preguntas es porque esperan que uno pues mencione algún nombre de alguna denominación. Pero bíblicamente hablando, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nosotros, o sea, cuando yo digo nosotros me refiero a nadie, sabe el día ni la hora cuando Cristo ha de regresar. Pero sí podemos saber, a la luz de las Escrituras, cuál es la iglesia que se ha de encontrar con Cristo para siempre. ¿Es la diferencia? Y para esto yo los invito a que leamos en Efesios, capítulo 5 y del verso 21 en adelante. Saludamos a los hermanos que se están conectando para ver el video. Los que se han de conectar, un saludo y un abrazo a la distancia a mi familia que los dejé allá en la Florida. Los extrañamos. Nos vemos pronto. Capítulo 5 y verso 21 en adelante dice lo siguiente, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si nosotros, como estamos llamados a creer lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, aquí el apóstol Pablo nos presenta la iglesia
que Cristo viene a buscar. Es una iglesia, número uno, gloriosa. Una iglesia gloriosa. Y cuando hablamos bíblicamente de la gloria de Dios, por ejemplo, estamos hablando de la presencia de Dios. Y como la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia que Cristo viene a unirse con ella para siempre es una iglesia gloriosa. Quiere decir que tiene la presencia de Cristo tanto internamente como externamente. Esa es la identificación que tiene Cristo de su verdadera iglesia. No es el nombre de una denominación. Es su iglesia, la cual es su cuerpo. Y es una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arrugas. Ni mancha ni arruga. ¿De qué nos habla la mancha? Bueno, si usted busca bíblicamente, por ejemplo, Judas dice que hay personas que se meten a nuestras reuniones que son manchas en nuestros ágapes. O sea, Judas está hablando porque la iglesia al principio estaba acostumbrada a, cuando hacían las reuniones, conmemoraban la muerte y resurrección de Jesucristo, lo que hoy se le llama la mesa, otros le llaman, que esta es una versión católica, la Santa Cena. Eso no es bíblico, es la mesa del Señor. Ellos no lo hacían simplemente con el vino y el pan, ellos lo hacían comiendo alimentos, y luego participaban del pan y el vino recordando la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero en un sentido más amplio, la mancha tiene que ver con el pecado. O sea, yo salgo por ahí, por ejemplo, al patio y daño un pantalón con la mancha de plátano. La mata se quedó en el sitio donde ella está, pero yo llevo en mi pantalón la mancha del plátano. El pecado es una acción que uno comete en contra de la voluntad de Dios. Aunque nosotros dejemos de asumir esa actitud más luego, pero está la mancha del pecado. Dios le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, capítulo 2, verso 12 al 13, le dijo: aunque te laves con lejía, amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá sobre ti. Hoy nosotros, la iglesia, todo hombre y mujer que ha nacido de nuevo, tenemos que darle gracias a Dios por Jesucristo. Porque no es que en nosotros no exista el pecado, es que la mancha del pecado, la sangre de Jesucristo, tiene poder para no solo limpiarnos y justificarnos del pecado, sino para limpiarnos completamente. Y por eso es que el Señor viene a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas. Esta iglesia la componen hombres y mujeres que han creído, y aquí es donde lo que le voy a decir funciona la fe que agrada a Dios. Es que cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, descubrimos no lo que Dios va a hacer por nosotros, sino lo que ya Dios hizo en la persona de Cristo. Y cuando nosotros le creemos a Dios,
Esa es la fe que agrada a Dios. Nuestra fe está basada en los hechos, en lo que Dios ha hecho ya e hizo en la persona de Jesucristo. Si nosotros no creemos esto, vamos a estar fluctuando en dos pensamientos, porque la religión nos enseñó a que la salvación es por gracia, sí, pero, y ese pero es porque hay que añadirle algo, hay que hacer algo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. La salvación es por gracia, dice Efesios 2, no por obra, para que nadie se gloríe. A la salvación que Cristo llevó a cabo ni se le puede añadir ni se le puede quitar. Cuando yo trato de buscar el perdón de mis pecados por otro medio que no sea por el precio que Cristo pagó, que fue su sangre preciosa, yo estoy teniendo, como dice en Hebreos capítulo 10, por inmunda la sangre de Cristo. Y eso es fatal, peligroso. ¿Ok? Ahora, claro, en Efesios 2:10 dice que somos creados, Dios nos creó en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, pero no para ser salvos, sino para dar testimonio. Estamos para la gloria de la alabanza de Dios, de la gracia de Dios. Y estamos para la alabanza de la misericordia de Dios. Esto que yo estoy haciendo aquí ahora, ministrando la palabra, es una de las buenas obras que Dios preparó de antemano, porque la iglesia tiene la encomienda de predicar el evangelio, de hacer discípulos en todas las naciones. Esto es Mateo 28. Y estas buenas obras, como hay otras que Dios preparó de antemano, pero recuerden que esas obras no son de nosotros, sino que se originan en Dios. Él las transmite a nosotros para que nosotros andemos en ellas para la gloria de Dios. Así es que en nosotros no puede haber duda de la obra de Jesucristo en la cruz y que el precio que Él paga para rescatarnos fue su sangre preciosa. Ese es el precio de la redención. Por eso en Levítico 17 Dios prohibió comer la sangre, porque la vida de todo ser viviente está en la sangre y Dios la ha de usar para la redención. Es el precio que se paga. Nosotros estamos vendidos al pecado. ¿Quién nos vendió al pecado? Pues Adán. Pero Cristo nos volvió a comprar. Cristo nos compró con su sangre preciosa, que ese fue el precio que Él pagó. Esto hay que estarlo mencionando, aunque lo sepamos, porque puede ser que se nos olvide. Y como estamos siendo influenciados por tanto mensaje a través de la televisión, de la radio, por YouTube, con diferentes pensamientos, y si nosotros no tenemos un grado de crecimiento espiritual, podemos ser confundidos. Podemos ser confundidos. Aquí dice sin mancha y sin arrugas. ¿De qué hablan las arrugas? Las arrugas hablan de lo viejo, de la vejez. O sea, nosotros tenemos el viejo pacto y el nuevo pacto. La iglesia no puede estar practicando nada
pero nada de lo que sucedió antes de la cruz. Nosotros no podemos estar tratando de imitar a Abraham, a Elías, a Job, a ninguno de los profetas, porque todo lo que hablaba la ley, los profetas y los salmos, si usted lee Lucas 24, Jesucristo cuando resucita, se lo dice a los apóstoles porque no creían, y él le dijo, pero ustedes no saben que en mí tenía que cumplirse lo que habló Moisés en la ley, lo que hablaron los profetas y los salmos de mí. O sea, Cristo le dio cumplimiento a todo eso. Por eso nosotros tenemos que ver que antes de la cruz y después de la cruz es donde comienza la vigencia del nuevo pacto, en el cual la iglesia está protegida, y ahí es donde tenemos que estudiar máxime las cartas del apóstol Pablo. Si Dios lo permite, el domingo próximo yo voy a comenzar una palabra que así se va a titular, la verdad presente, que eso lo habla en 2 de Pedro 1:12. La verdad presente. Como dice el apóstol, debemos de estar confirmados en esa verdad presente. Y no es que yo no pueda citar algo del viejo pacto, pero con la seguridad que yo le pueda dar la interpretación de eso que yo leí a la luz del nuevo pacto. Pero hay pastores, predicadores que están trayendo del viejo pacto para establecerlo en el nuevo. Y eso, si usted pide mi opinión no vale nada. Lo que tenemos que preguntarnos, ¿esa es la voluntad del Señor? ¿Está establecido en el diseño de Dios que eso sea así? Pues no, hermano. Ahí es donde está la situación. Dice que esa iglesia, Jesucristo, la verdadera iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Ese es otro tema que ha sido mal interpretado, el llamado tema de la santidad. Bueno, porque en Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. El Señor dice que seamos santos como vuestro Padre, Dios que es santo. Pero, ¿cuánta santidad demanda Dios? La palabra santo es que somos apartados de lo inmundo, de todo lo que tiene que ver con la inmundicia del mundo. Somos apartados de ahí para ahora ser parte del cuerpo de Jesucristo. Ahora, en el viejo pacto hay un ejemplo que fue cuando Moisés estaba en el desierto de Madián, y vio una zarza que al día estaba envuelta en llama, pero él notó que la llama no consumía la zarza. Y Moisés quiso ir hasta donde estaba la zarza a ver por qué el fuego no la podía consumir. Cuando está llegando donde está la zarza, del medio del fuego sale una voz y le dice: Moisés, quítate la sandalia, porque el lugar que estás pisando, santo es. Tenemos que preguntarnos con la siguiente pregunta: ¿la santidad estaba allí o fue que Moisés la trajo?
La santidad está en la zarza porque es Dios quien le está hablando a Moisés, el cual es santo, santo, santo. ¿Ok? Ahora, el que puede ser santo en su total capacidad como lo es Dios, es el Hijo, es Jesucristo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo que nos hace es que nos sacó de Adán y nos metió ¿dónde? En Cristo. Por eso es que Dios nos ve en Cristo. Cuando usted lea el Nuevo Pacto, tenga cuidado porque se va a encontrar en muchas oraciones con Cristo, pero hay otras que dicen en Cristo. Y es muy diferente. Muy diferente. ¿Ok? Dios nos saca de Adán y nos pone en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación o nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y todo esto procede de Dios. Todo esto procede de Dios. Amén, hermano. En 1 de Corintios, capítulo 1, si la mente no me traiciona, del verso 27 en adelante, dice que por Dios nosotros estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. Justificación, santificación, redención y sabiduría, aunque no las dije en orden, pero ahí están esas 4 virtudes que solo las tiene Cristo. Y Dios ha hecho para nosotros, a Cristo, todo eso que encontramos ahí. Por eso ves que cuando en Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor, es lo mismo que decir, pues sin Cristo nadie verá al Señor. Amén. Nadie verá al Señor. Y si nosotros leemos con cuidado estas escrituras, el apóstol Pablo está hablando ahí de las características que tiene la verdadera iglesia con la cual Cristo viene a buscar. Dice, para presentársela a sí mismo. En Juan 14 lo dijo algo parecido. Vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así es que nosotros no podemos buscar nada para agradar a Dios fuera de Cristo. Fuera de Cristo. Yo vi esta mañana un anuncio ahí en YouTube de un joven que tiene tatuajes en Goja y está diciendo que a él le predicaron, ven a Cristo tal y como está, con la goja, con los tatuajes. Y yo no le voy a decir que no, porque es así. Pero entonces él termina diciendo, porque Dios ama al pecador, no ama al pecado, odia al pecado, pero ama al pecador. Eso no es bíblico, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. La Biblia está, pero llena de versículos bíblicos donde lo que se manifiesta de parte de Dios para el impío y el pecador no es para el pecado, para el pecador. Es la ira de Dios. Es la ira de Dios. Ahora, el amor de Dios está disponible para todos, pero ¿dónde está? En Cristo Jesús.
en Cristo Jesús. La persona viene arrepentida, se convierte, nace de nuevo. Bueno, ahí Dios comienza a trabajar en el interior de esa persona y los frutos que comienza a dar esa persona son las que van a dar testimonio de que verdaderamente ha nacido de nuevo. No es cuántos versículos bíblicos usted sabe. Jesús lo que dijo fue que por el fruto se iba a conocer ¿qué? El árbol. Y lamentablemente yo tengo que estar repitiendo esto que voy a decir. Y por eso es que quise traer esta palabra hoy. Porque repito, nadie puede saber el día ni la hora cuando Cristo ha de venir. Nadie. Pero sí podemos saber, y aquí la Biblia, el apóstol Pablo nos dice cuál es la iglesia que Cristo viene a tomar para sí mismo. Y está aquí en Efesios, capítulo 5. Aquí está. Entonces, esto hay que estarlo repitiendo porque una de las cosas que el cristiano tiene que abandonar es la tradición, las tradiciones. Y el cristianismo no es algo que el Señor Jesucristo dejó. El cristianismo ha sido creado por el hombre con una subcultura, no la del reino que Cristo vino a traer, sino una subcultura que ahí están las diferentes denominaciones con las diferentes costumbres, cada cual está alegando que tiene el monopolio de la verdad. ¿Ok? Que tiene el monopolio de la verdad. Y esta iglesia gloriosa es esa iglesia que está llena de Dios. Que está llena de Dios, porque si estamos en Cristo, que estamos completos, pues en Cristo está el Padre. Y yo quiero que veamos en Efesios capítulo 4, esta escritura que dice, del verso 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme o de acuerdo a la verdad que está ¿dónde? En Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La Biblia nos menciona que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero también nos menciona en un lugar más elevado que el cuerpo, que es el nuevo hombre. El nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es Cristo siendo formado desde nuestro espíritu para que tome control de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestra voluntad. Y esto es un crecimiento
paulatino que se va dando de acuerdo a la actitud de cada uno de nosotros. Lo primero es que tenemos que desvestirnos. Yo le doy gracias a Dios porque el viejo hombre, según Romanos capítulo 6, fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Ok? Así es que el creyente que me venga a decir a mí que sigue con las malas costumbres, no, porque así nací yo y así moriré. Bueno, pues tengo que decirle que entonces usted no se ha convertido y usted no ha nacido de nuevo. Porque cuando uno viene a Cristo, lo viejo el Señor lo elimina y comienza a trabajar con lo nuevo, el nuevo hombre en nosotros. Ahora, aquí dice que el proceso es que nos desvistamos del viejo, nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Y es que, hermano, si nosotros no le dedicamos tiempo a la lectura del nuevo pacto, no nos vamos a poder renovar en el espíritu de nuestra mente. Si ustedes se quedan con lo poquito que yo le puedo ministrar aquí y ustedes creen que eso es todo, están equivocados. Ustedes tienen que sacar tiempo cada uno para escudriñar las Sagradas Escrituras para poder renovarse en el espíritu de nuestra mente. Y eso es un trabajo que tenemos que hacerlo cada uno individualmente. Amén. Y luego que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, nos vamos a vestir de nuevo, del nuevo hombre. Ahora escuchen bien esto. Creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En el nuevo hombre no puede haber mentira. Por eso es que esta palabra tenemos que disfrutarla, tenemos que ir sobre de ella, escudriñarla, porque tenemos que hablarle a todo aquel que Dios nos permite hablarle, máxime aquellos que están en el sistema denominacional, donde tanta mentira se está enseñando. Ese nuevo hombre es creado según la justicia y santidad de la verdad. El único justo es Dios. Y Dios es el que justifica a aquel que es de la fe de Cristo Jesús. Pablo en Romanos 14 y verso 17 dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu. Y esas virtudes son de Dios, que Él por nosotros haber creído en Cristo, Él nos da todo eso. Por eso es que Pablo dice que en Cristo estamos completos. Y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. ¿Ve? Que todo esto proviene de Dios. Ahora, donde yo quiero hacer énfasis aquí es que en este nuevo hombre es creado según Dios. Hermano, el nuevo hombre, por más instituto que usted estudie, por más diplomas y credenciales que usted tenga, por más teología que usted estudie, con nada de eso, usted va a poder ni nadie formar el nuevo hombre. El nuevo hombre es creado según Dios. En la justicia y la verdad.
En la justicia y santidad de la verdad. Ahora, escucha bien esta. Y santidad de la verdad. ¿Qué quiere decir santidad de la verdad? Que la verdad tiene que estar aparte, fuera de todo aquello que es mentira. En la justicia y santidad de la verdad. ¿Y por qué yo me atrevo a decir eso? Yo voy a citar la Biblia. Vamos a seguir leyendo. Verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Nos manda, el nuevo hombre tiene que hablar la verdad. Desechando ¿qué? La mentira. Y hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni dé lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Y por ahí están las conductas del viejo hombre, que ya no las debemos de practicar más. Pero tenemos que hacer énfasis en lo del verso 25. Por lo cual, desechando la mentira. Así es que en esto tenemos que ser fieles a la verdad. Si le preguntan a usted, usted se está congregando, ¿en qué iglesia? ¿Sabe que ellos esperan que usted le mencione un nombre? Usted le dice, pues es la iglesia. La iglesia no tiene apellido. La iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Sí, pero ¿dónde? ¿Pero usted se congrega? Bueno, sí. ¿Y cómo se llama la iglesia? Pues la iglesia. No, pero el lugar donde se congregan, bueno, pues un local. Entonces tenemos que ser claros en eso, hermano, no podemos fluctuar. Y esto aquí nosotros acentuamos con la cabeza, sí, es verdad, pero usted no sabe cuándo le van a dar la oportunidad que usted se para al frente de una denominación. Y usted tiene que tener cuidado ahí a quién usted va a agradar. Si usted sigue agradando a Dios ahí, o va a agradar a los hombres que están ahí. El que no lo acepte, pues que no lo acepte. Yo estoy llamado a sufrir por la verdad. ¿Ok? ¿De qué iglesia es usted? Yo, como ya les testifiqué una vez, me invitaron a cantar y a predicar en una congregación. Y yo le dije, hermano, yo no voy a ninguna iglesia. Porque ellos esperaban que yo le dijera, ¿no? Porque yo no puedo ir a lo que yo soy. Yo soy parte de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Esta es una verdad que tiene que estar en nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestra boca para cuando nos toque hablar. Hablar verdad. Ese nuevo hombre tiene que ser creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta palabra para mí es bien profunda. Y es lamentable que por falta de conocimiento, por lo que leímos anteriormente o leímos aquí en esta escritura, por tener el corazón endurecido, hermanos, hermanas, pastores y pastoras, no quieren ceder, quieren mantenerse practicando lo que se les ha enseñado y a estos a la misma vez siguen enseñando a otros. Hermano, y esto para mí es serio. Es serio. Aquí se comenzó hoy hablando de que Cristo está cerca, de que sí, pero ¿a qué viene Cristo a buscar? Bueno, la Biblia nos dice cuál es la iglesia que Cristo viene a tomar para sí mismo. No es cualquier cosa. Esto es serio. Esto es serio. ¿Se acuerdan el cántico que cantábamos antes? Hablando en plural, las calles de oro. Pues no son las calles, es la calle, es una sola calle.
de oro. ¿Por qué una? Bueno, porque una habla de qué? De la unidad. Nosotros estamos en el uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Cuántos son? Uno. Padre, que ellos sean uno, como yo en ti, tú en mí, y ellos en mí. Nosotros somos del uno. Todo eso habla de la unidad. Habla de la unidad. La división es del diablo. El autor de la división es el diablo. Y de las religiones también. Porque la primera religión, Satanás la quiso presentar a Dios a través de Caín. Caín entendió que no necesitaba sangre para ser perdonado. ¿Qué fue lo que llevó? Una ofrenda también la llevó, pero sin sangre. Ese no fue lo que le enseñó Dios en el huerto a Eva y Adán. Y Adán y Eva le pasaron la enseñanza a Abel y a Caín, pero como Caín era del diablo. O sea, mucha gente se quiere hoy, no creen en Dios, yo creo en el Evangelio, pero a su manera. Quieren presentarse a Dios por las obras. Porque lo que tienen como fundamento es el nombre de su denominación, no Cristo. Y Pablo dice en 1 Corintios 3 que nadie puede poner otro fundamento, el cual ha sido ya puesto por Dios, que es Jesucristo. Y sobre ese fundamento es que vamos a crecer. Vamos a ser edificados en oro, plata y piedras preciosas. No en madera, heno y hojarasca. Eso es perecedero y es conforme a la humanidad. Así es que esto tiene que estar bien claro en nosotros, pero no simplemente en este tiempo que estamos reunidos hoy, sino que este pensamiento bíblico tenemos que llevarlo, tenerlo, tenerlo como un buen depósito, nuestra mente y nuestro espíritu, para que donde quiera que estamos, donde quiera que vamos, entendamos, no olvidemos quiénes somos y que cuando nos toque hablar, hablemos conforme a la verdad. Conforme a la verdad, entendiendo que por ser columna y baluarte de la verdad, no espere que donde quiera lo estén aplaudiendo. Filipenses 1:29 dice: a vosotros es dado por causa de Cristo no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. El apóstol Pedro dice que no padezcamos por ladrones o homicidas, o por meternos en lo que no nos importa. Pero si padecemos conforme a la verdad, al Evangelio, dice Pedro, pues, levanten las manos y alaben y glorifiquen a Dios, porque esto quiere decir que el Espíritu Santo de Dios está sobre vosotros. O sea, la iglesia, cuando Jesucristo dijo a los discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Bueno, la sal sirve para preservar los alimentos, para darle sabor. Amén. Pero yo le voy aunque esto ustedes lo saben, yo creo. Si usted tenga una llaguita o una herida, échese sal ahí. A ver qué le va a pasar. ¿Ah? Ahí va a molestar. Nosotros tenemos que por causa de la verdad molestar, ser una molestia para aquellos que están fuera de Cristo. Siendo siempre la luz del mundo. Antorchas encendidas desde nuestro espíritu. Cuando tengamos que abrir la boca, sea para hablar la verdad. Hablar la verdad.
Y déjeme decirle, porque oí un comentario esta mañana, si nosotros comenzamos a ver la situación que está en nuestro país, aquí en Puerto Rico, en el llamado pueblo cristiano, como que nos hace pensar que el regreso de Jesucristo no es tan inminente. Pero es si nosotros vemos lo que está pasando en nuestro país nada más. Pero si nosotros sabemos lo que está haciendo Dios en las diferentes repúblicas, Dios está llamando a muchos pastores que han obedecido el llamado de Dios, donde han hecho como Pablo cuando le escribió a los filipenses: todo aquello que para mí era ganancia, hoy lo tengo por estiércol, por basura. Pues hay muchos pastores en Santo Domingo, en Venezuela, en el Ecuador, en todas esas repúblicas, hermano, hay un mover del Espíritu, donde muchos pastores, repito, y hermanos están abandonando el sistema religioso para estar en la verdad, de la verdad presente. Lo que yo espero es que aquí en Puerto Rico Dios envíe algunos de esos ministerios y que caigan, Dios los traiga aquí a Puerto Rico para que entendamos que no estamos solos. Y no se preocupen por las multitudes. Eso no es indicio de que porque hay 3,000 o 5,000 congregados en un sitio, ahí está Dios. Si ustedes cogen la biografía de Cristo y la leen con cuidado, ustedes van a ver que a las multitudes que seguían a Cristo era a los más fuertes que él le hablaba. Y en Lucas 12, cuando le fue a hablar a los discípulos, porque Jesucristo tenía que enseñar a los discípulos y a que fueran fortalecidos en la fe, porque tanta multitud en contra de Cristo y un grupito pequeño solamente seguía a Cristo y le creía. Pues él le dijo: no se preocupen, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vendan lo que... Este versículo no lo cita al final, porque es el que le sigue. Vendan todo lo que posean y denlo a los pobres y síganme. Pero mire qué palabra: no os preocupéis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y es necesario que veamos esto con cuidado, porque si usted va a ver, Jesucristo vino predicando el evangelio del reino de los cielos. Pero él le dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino viene representado en el Rey, que es Cristo. Pero si se ha acercado, es porque no está vigente todavía en el pueblo. Les voy a dejar con esta. ¿Cuándo es que comienza la vigencia del reino de Dios en el nuevo pacto? Después de la cruz. Por eso usted coge a Pablo en el libro de los Hechos. Estaba predicando en medio de judíos, pero en una tuvo que decir: a ustedes Dios los escogió como primicias para que recibieran esta palabra, pero como no la reciben, ¿qué dijo él? Pues nos vemos, me voy ¿para dónde? Para los gentiles. Para los gentiles. Por eso es que cuando nosotros comenzamos a leer las cartas de Pablo, esta carta de Pablo a los Efesios es una carta constitucional y es una carta universal. Donde quiera que estén leyendo esta carta, se constituye en una carta universal, porque es para ser leída a nivel mundial
en todos los creyentes, pero es constitucional porque aquí están reveladas a Pablo y él las lleva al papel. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo tiene que funcionar la iglesia en el mundo? O sea, hay teólogos que le llaman la carta magna del apóstol Pablo. Eso yo le dije a ustedes que si se podían memorizar esta carta, mucho mejor. Por el contenido que ella tiene. Por el contenido que ella tiene. Claro, todas las demás cartas de Pablo, que son 13, son buenas, pero esta en específico, hermano, hay que ponerle mucha atención. Así es que, si Dios lo permite, continuamos el próximo domingo. Y los hermanos que se sintonizaron, los que se van a sintonizar luego, que van a ver el video, un abrazo a la distancia. Comenzamos a ver el próximo domingo. La paz de Dios sea con todos.